Noches, papá, mis hermanos, Dios los bendiga. Dios te bendiga, Bendiciones. hermana Elena, Buenas noches, Buenas noches, papá. pastor. El Señor le bendiga. Edgar, Bach, Jonathan, Hola, pastor. Zenaida, Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. les bendiga, buenas El noches. Señor les bendiga, hermano pastor. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Vamos a orar. Y Bendiciones, hermanos. hermano James, le toca el tema, le toca al hermano Luis. Vamos a, ya no tarda en unirse, esperemos que ahí mi esposa le va a poner un mensajito al hermano Luis López, que ya estamos en la reunión. Si usted me acompaña a orar, por favor, a pedirle al buen Dios que nos hable. Créame que estamos muy necesitados de que Dios nos hable. Creo que Dios está trabajando a marchas forzadas con nosotros por el tiempo que estamos viviendo. Oh, buen Señor Jesús, Dios bendito, Dios santo, en el nombre poderoso de Jesús, oh Jehová Dios, venimos clamándote a ti, papito lindo, necesitados de ti, Señor Dios, necesitados de tu palabra, necesitados de tu unción, necesitados de tu misericordia y de tu piedad, en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros venimos, Padre Santo, poniendo a tus pies, Señor Dios, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Venimos renunciando, papito lindo, a todo pensamiento que no es tuyo. Provenga, oh Jehová Dios, de donde provenga. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de nuestras mentes, de nuestras casas, Señor Dios. Hacemos uso de la fe, papito lindo, y de el yelmo de la salvación. Hacemos fe para que ningún dardo del enemigo logre llegar a nuestra mente. Oh, sí, Señor Dios Todopoderoso, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos tú. Envía tu Santo Espíritu para que el día de hoy podamos comprender todo, Señor, tu palabra, para que podamos, oh Jehová de los ejércitos, hacer que tú, papito lindo, abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, para que podamos, Señor Dios, acoger la bendición que tú has de derramar sobre nosotros. Cuando abras los cielos para bendecirnos. En el nombre de Jesús te pedimos por la vida de nuestro apóstol, allá donde está haciendo la obra que tú le has encomendado. Guárdalo, bendícelo, ayúdalo, Señor Dios, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, buen Dios. Amén, amén y amén. Muy bien. El día de hoy, los 15 minutitos nos los va a compartir el hermano Luis López. Luis, te dejo el tiempo. Amén. Buenas noches. Buenas noches, hermano Luis. Amén. Ya estás preparándote. Solo que quite el mute, hermano Luis. Sí, todavía tiene miedo. Ahí está. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Y sí se ve ahí, porque la otra vez creo que no se veía muy bien.
Sí se mira, hermano, Dios me lo bendiga. Gracias, hermano. Y ahora sí que no, pues. Amén. Como el pastor había dicho que íbamos a tratar de utilizar los 15 minutos para poder hablar acerca de la revista. Entonces, el primer tema de la revista habla acerca de Abraham y que con quién se casó Abraham. Cuando, bueno, uno le pregunta al Señor, Señor, ¿y qué le digo yo a tu pueblo? Si todos los hermanos saben Biblia, entonces uno se pone a pensar, ¿qué les puedo decir? Entonces uno le pide a Dios que sea Él el que le ponga las palabras a uno, ¿verdad, hermano? Entonces, yo lo puse así como una pregunta, ¿con quién se casó Abraham? Se casó Abraham. Cuando nos vamos nosotros a Mateo capítulo 1, ahí empieza hablando de la genealogía del Señor Jesucristo. Y en ese versículo, Mateo 1:1 dice acerca de los orígenes del Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, ¿por qué no las puedo ver? Entonces yo lo que les quería compartir era esto, que cuando nosotros nos ponemos a hablar entre hermanos cristianos de que nosotros somos hijos en lo espiritual de Abraham, muchos no lo aceptan y dicen que no. Y algunos pues hasta se enojan y se van en contra de lo que la palabra dice. Por eso es que les ponía el versículo anterior, para que nosotros podamos decir que tenemos una base bíblica. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham, porque cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nos hicimos hijos de Él, y la Biblia dice que que Él es hijo de Abraham. No, ¿por qué no los puedo ver? Entonces, dice que estaba el Señor Jesucristo hablando con los judíos, y ellos le empezaron a decir al Señor, le empezaron a contradecir. Entonces ellos le contestaron, nuestro padre es Abraham. Entonces el Señor Jesucristo les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. En otra versión dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. La Biblia nos deja ver, amados hermanos, todo lo bueno y todo lo malo de todos estos hombres que aparecen ahí mismo en la Biblia. No nos oculta absolutamente nada. Y eso es lo importante y eso es lo maravilloso de la Biblia. Yo un día le hacía la pregunta a un hermano y le decía, ¿cómo se sentiría usted que todo lo que usted ha hecho en su vida quedara escrito? Y que todos los que estamos aquí, porque habían varios en la mesa, pudiéramos leer todo. Y la respuesta que él me dio, me dijo, a mí me daría vergüenza, me dijo él. Pero, y él tenía razón, no sé, porque pues todos, absolutamente todos, hay cosas que a veces nos dan pena, que hicimos cosas que a veces pues son vergonzosas, ¿va, hermanos? Pero que el Señor sí las sabe, ¿va? Pero dice la palabra de Dios que Él pues nos ha perdonado todos nuestros pecados. Entonces, después, yo lo que les quería compartir era esto, cómo un hombre, al igual que usted que me está viendo, y igual que yo, Abraham era un hombre así como nosotros, pero cómo es que él durante todos los años que estuvo aquí en este planeta Tierra, después de que el Señor Jesús se le manifestara, él pudo vivir en su corazón con una convicción. Y dice la Biblia que él vivió como viendo al invisible, y eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 27. En esta versión dice, por la fe abandonó Egipto, sin temor al enojo del rey, porque se fijaba en otro enojo, pero invisible. Entonces aquí yo les quiero compartir cómo es que dicen otras versiones. No sé si se ve ahí. ¿Sí se ve, hermano? Sí, lo vemos. Sí se ve, hermano. Gracias. Gracias. Dice en la Biblia, Bat, que fue la que a mí me gustó, dice, por la fe salió de Egipto, sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible. Ahora, aquí a mí me surge otra pregunta, ¿cómo es que él podía ver al invisible? Si la palabra invisible, entonces, porque no se ve, entonces, ¿cómo es que él podía vivir así o pudo vivir así viendo?
Entonces yo le preguntaba al Señor y yo lo que creo es de que él empezó a ver al invisible desde que tuvo su encuentro personal con Dios. Porque cuando nos vamos a ver, el Señor le cambió su nombre, ustedes saben, de Abraham a Abraham. Pero él venía de una cultura donde adoraban a varios dioses. Hasta que él tuvo su encuentro personal con Dios, de ahí tuvo que haber hecho algo Dios. Y yo también le preguntaba al Señor, ¿qué hiciste en esos varones que pudieron vivir confiando totalmente en ti? ¿Qué hiciste en su corazón? Porque yo no sé si a usted, pues, pero a mí me cuesta, yo anhelo en mi corazón serle fiel al Señor, pero a veces me miro mis pies y los miro llenos de lodo, ¿va usted? Pero no sé, en el caso de ustedes, pues ahí lo dejo, ¿no? Pero uno dice, ¿qué pasó, Neos? Esa es la pregunta que yo me he hecho. Pero cuando nos vamos, dice que Abraham, el padre de la fe, y dice que él tuvo una señal del pacto que hizo Abraham con Dios. Perdón, sí, así. Y la señal que Dios le pidió fue que él se circuncidara. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento, usted sabe, ahí está la explicación. Nosotros creemos que fue el apóstol Pablo quien escribió la carta de los Hebreos. Y dice que el verdadero judío es aquel que está circuncidado en su corazón. Entonces, quiere decir que el Señor deberíamos nosotros de pedirle un corazón de carne, porque en la misma palabra dice que el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre toda carne, pero que el exceso de la carne que está dentro del corazón de nosotros humanos, que nos lleva a ser incrédulos, que nos lleva a ser orgullosos, que nos lleva a ser a veces arrogantes. Entonces, ese exceso de carne el Señor lo va a quitar, y nosotros debemos de pedirlo que Él lo quite. Entonces, ¿para qué? Se recuerda que al principio la pregunta era, ¿con quién se casó Abraham? Y ahora voy a regresar acá. Dice, en Génesis capítulo 12 y versículo 13, di pues que eres mi hermana. Y aquí le está hablando él a su esposa. Esto será mucho mejor para mí y me respetarán en consideración a ti. Así dice esta versión. Recuerden que aquí fue cuando ellos llegaron a Egipto. Pero otra vez nos vamos al Nuevo Testamento, pero antes les voy a decir eso. Aquí esto le trajo consecuencias a Abraham. Pero ahora me voy a ir al otro versículo, porque en Génesis capítulo 20, ahí está la explicación y dice, pero es verdad que es mi hermana, pues es hija de mi padre, aunque no es hija de mi madre, y ha pasado a ser de hermana a esposa. Y usted sabe que cuando nosotros nos vamos al libro de Cantares, ahí empieza el Señor y hay un versículo donde le dice, amada mía, hermana mía, pero que nos han enseñado que es una evolución. Entonces, en el caso de nosotros, yo al verlo a usted, yo creo, no le hago la pregunta, sino que usted me ha enseñado a mí con su testimonio de que usted está enamorado o enamorada de un hombre que se llama Jesucristo. Eso es lo que yo he visto de usted. Eso es lo que yo puedo decir según el testimonio que usted me ha dado a mí, y no solo a mí, sino a muchos. Entonces yo creo que en su corazón usted tiene un anhelo, y el anhelo es casarse con el Señor Jesucristo. Por eso es que empecé con una pregunta. Pero yo no le hago la pregunta a usted porque yo ya sé la respuesta. Yo sé que usted me va a decir que sí se quiere casar con el Señor Jesucristo. Entonces, ya para ir terminando, Abraham dice en la Biblia que era el padre de la fe, pero no era un hombre perfecto. Entonces eso a nosotros nos da la esperanza y lo podemos recibir en nuestro corazón de que es el Señor Jesucristo el que ya ganó en la cruz del Calvario ese regalo para usted y para mí. Solo es que mientras que el Señor nos dé vida aquí y que sean muchos años, ¿no, hermanos? Porque los que ya tienen, ya van por 5, pues ya queremos más, ¿va ustedes? Pero los que son jovencitos, pues seguramente no les preocupa eso, porque cuando se miran al espejo no tienen ninguna arruga, ¿no? Pero en el caso de nosotros, pues le pedimos a Dios que nos dé larga vida, ¿va? Entonces,
hablando, y ya para terminar, hablando el otro día con una hermana, me decía, yo prefiero que cuando me vayan a felicitar o a decirme feliz cumpleaños, en vez de un regalo me digan larga vida. Y ella tenía razón con lo que decía, ¿sí? Porque queremos vivir una larga vida, pero en Cristo Jesús. Entonces, yo les quería dejar esto en su corazón, ¿va? Eso fue lo que yo pude recibir, gracias a Dios, al leer el primer título de la revista de este mes. ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de Abraham? ¿Cómo él pudo vivir? Y cuando nos vamos a ver la vida de Abraham, cometió muchos errores, pero también tuvo muchos aciertos, les podríamos decir nosotros. Y que al final nosotros podemos ver, según la Biblia, que él, pues le dieron, incluso hay un lugar en donde se llama el seno de Abraham. O sea que él sí alcanzó aquello para lo que lo alcanzaron a él, y ese debería ser el anhelo de nosotros. Que cuando encontremos aquel día a nuestro amado Señor Jesucristo, ya sea en las nubes, o si un día pues el Señor quiere llevarnos antes, pues que podamos verlo con alegría y haber alcanzado aquello para lo cual el Señor nos alcanzó. Entonces, esto es todo de mi parte. Le agradezco al hermano pastor por haberme dado la oportunidad y espero pues que haberles podido trasladar lo que el Señor me regaló a mí. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y nos miramos primeramente Dios el otro jueves, ¿verdad? Eso es de todo de parte mía. Amén, amén y amén. Dejo el presente. Amén, hermano Luis. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Bueno, vamos a empezar con la segunda parte del discipulado. Vamos a hablar acerca del tema hacia dónde ha ido girando la prédica, la enseñanza del apóstol, porque en realidad es sumamente necesario que nosotros podamos ponerle atención a esto, porque en realidad es de suma importancia. Ok, vamos al anuncio del discipulado del próximo jueves. Y el apóstol ha estado hablando y los temas nacieron, platicábamos el martes de esto, de preparar la casa. Pero cuando el apóstol habló de la preparación de la casa, si bien le dio un énfasis familiar al inicio, la motivación, la raíz de esto fue cuando el Señor Jesucristo dijo: he aquí, yo voy a prepararos un lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces lo que subió a hacer el Señor Jesucristo es, en una de las cosas, es a prepararnos un lugar para que nosotros pudiésemos estar dentro de una casa. Él fue a preparar la casa donde nosotros íbamos o vamos con la ayuda del Señor a estar en los cielos. Entonces, si Él prepara la casa allá arriba, entonces también tenemos que entender que todo aquello que Dios lo llama casa aquí en la tierra tiene que ser preparado. Hablamos un poquito de la familia con respecto a esto e hicimos énfasis que el concepto de hogar, el concepto de casa, en el hebreo la palabra casa se dice bayit, pero no solamente habla del edificio, sino habla de las genealogías, habla de la familia, habla del hogar. Entonces, para preparar la casa, pues hemos sido enseñados por él, no ha tocado más que un punto de estos: hay que edificar la casa. Hay que consagrar la casa, esto es sumamente importante. Hay que gobernar bien la casa, hay que limpiar la casa, hay que purificarla, redimirla, expiarla, enderezarla, ordenarla, supervisarla y dar alimentación a aquellos que están en la casa. Pero de estos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 temas, el apóstol empezó hablando sobre esto, sobre enderezar la casa.
Y nosotros tenemos que entender que muchos ya tenemos hecha nuestra casa. Algunos cuando llegamos al Señor ya teníamos hecho nuestro hogar. Algunos siendo cristianos, pues allí empezaron su hogar, pero al pasar del tiempo la casa se desenderezó. Tuvo problemas, se torció. Entonces, hay necesidad de enderezar la casa. El otro concepto es que aquí en la tierra, pues nosotros somos la casa del Señor. Cuando en el antiguo pacto Dios le dice a David, cuando él propone en su corazón y le cuenta al profeta Natán que él quiere construirle un templo, David lo que propone es construirle una casa al Señor. Y Dios le contesta, yo nunca he habitado en una casa. Yo siempre he habitado en tiendas, siempre he habitado en tabernáculos, pero nunca en una casa. Pero le concede edificarle una casa por medio de su hijo Salomón, pero le promete a él algo importante. Le dice que le va a dar una casa permanente. Entonces, el concepto de casa abarca no solamente la casa que nosotros vamos a tener allá, la casa nuestro hogar, sino también el templo, la iglesia, viene a convertirse en una casa, la casa del Señor, el templo del Espíritu Santo, una casa. Y pues ha pasado el tiempo y desafortunadamente el templo, la casa, hay que enderezarlo porque han habido muchos errores a lo largo del tiempo. Estoy hablando de la iglesia. Ahora bien, para enderezar la casa, el apóstol empezó hablando en Proverbios 24:3 que dice, con sabiduría edifícase la casa y con entendimiento se endereza. Cuando nosotros vemos esa palabra entendimiento, es una palabra que en el hebreo es la 8394 de la nomenclatura del diccionario Strong's, que se dice más o menos así, tabún. Entonces dice, y con tabún se endereza la casa. Pero esa palabra tabún se puede traducir también con inteligencia, se consolida la casa. Y se consolidará con prudencia. Tabún quiere decir prudencia, quiere decir entendimiento, pero también quiere decir inteligencia. Inteligencia. La palabra tabún quiere decir, entonces, nosotros tenemos que enderezar nuestra casa con inteligencia. Ahora, basado en esto, platicamos el día martes ¿cuál es el concepto de inteligencia? ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere decir cuando nos dice inteligencia? Obviamente, los traductores pusieron la palabra inteligencia y algunas revisiones fueron sustituyendo entendimiento por inteligencia, por el concepto básico de la palabra. Entonces, si nosotros nos vamos, esta no es la palabra en hebreo, este es nuestro idioma, de donde viene la palabra inteligencia. Viene de la unión de dos palabras. Inte, que viene de interfere, que quiere decir entre, y eligerere, que quiere decir escoger. Entonces, la inteligencia es escoger entre. Obviamente, tenemos que entender que es escoger bien entre las posibilidades que se nos dan. Cuando nosotros vemos en psicología, tal vez este concepto que le voy a poner es el más corto y más entendible para nosotros. Es la capacidad de adquirir conocimiento. Entonces la inteligencia nos permite adquirir conocimiento o entendimiento y de utilizar esto que adquirimos en situaciones novedosas, en situaciones nuevas. Es lo que la psicología dice que la inteligencia.
tener la capacidad de adquirir conocimiento y de poder usarlo en situaciones en las cuales nunca hemos estado antes. Cuando nosotros nos vamos a las palabras hebreas, pues tabún quiere decir inteligencia, entendimiento, pericia, pero viene de, la raíz de donde viene tabún. Es una palabra que en el hebreo se dice bené, la H995, que quiere decir, interesantemente, separar mentalmente. O sea, poder mentalmente hacer una separación. En latín quiere decir elegir, escoger entre. ¿Ok? Hay dos cosas, los dos conceptos semiológicos de la palabra, así se dice. Está diciendo que la inteligencia es, hay dos cosas enfrente, hay dos o más posibilidades enfrente y hay que escoger entre ellas. Ahora, la palabra bené quiere decir entender, ser capaz de considerar, discernir, prudencia, prudente. Eso quiere decir que cuando estoy hablando de inteligencia, estoy hablando de ser capaz. Estoy hablando de entender, estoy hablando de considerar, de discernir, y estoy hablando de la prudencia. Entonces, tanto los conceptos de la palabra en latín, el concepto del griego, nos llevan a una capacidad de poder estar enfrente de dos cosas y escoger, en este caso para nosotros, lo que Dios quiere que escojamos. Es por eso que cuando Adán y Eva comieron del fruto, fíjese bien, del conocimiento del bien y del mal, no estaban preparados porque todavía no estaban capacitados para poder elegir el bien. Ellos en ese momento, antes de esto, ellos eran inocentes en cuanto a que no sabían que existía lo malo. La única restricción que tenían era no comer de aquel árbol. Entonces, el conocimiento sin inteligencia, sin entendimiento, causa muerte. Lo que le pasó a Adán y Eva. Tuvieron el conocimiento, entendieron esto es malo, esto es bueno, pero no tuvieron la capacidad, no tenían la capacidad de elegir entre lo bueno y entre lo malo. Entonces, solo el conocimiento los mató. La capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo hace la diferencia entre la vida y la muerte. Y eso es muy interesante. Ahora, mire, pues, hablamos que inteligencia está relacionada íntimamente con el entendimiento. Nadie puede entender si no tiene la capacidad de tomar conocimiento y después de tomar el conocimiento poderlo aplicar y poder separar mentalmente las cosas y elegir entendimiento. Y hablamos que el concepto de entendimiento, cuando lo vimos con Nabucodonosor, pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que entiendas. Traducen algunas versiones esa palabra caldea y algunas otras dicen hasta que reconozcas. Entonces, el entendimiento sirve para reconocer. Nadie puede reconocer si no tiene entendimiento. Nadie puede reconocer si no tiene. Y nadie puede tener entendimiento si no tiene inteligencia. Entonces la inteligencia es sumamente importante. Y como les decía el martes, el problema es que se nos ha negado esto de la inteligencia, no de parte de Dios, sino el enemigo ha querido embotar nuestros sentidos para que nosotros no podamos tener entendimiento y por lo tanto no podamos reconocer. Pero sigo avanzando. ¿Qué necesito para enderezar la casa?
necesito inteligencia que me dé entendimiento y entendimiento que me permita reconocer. ¿Okay? Entonces así voy a poder empezar a enderezar todos aquellos problemas que hay en mi casa, todo aquello que ha permitido que mi casa se tuerza. Ok, muy bien. Mira esto pues. Ahora bien, el apóstol, ya yo lo estoy llevando poquito a poquito de dónde salió el concepto, porque el apóstol está hablando de inteligencia y por qué hoy habló de orar. Vamos a ir viendo. Psicológicamente, en estudios psicológicos se han determinado 12 tipos de inteligencia. Lingüístico, verbal, lógico, matemática, espacial, musical, corporal, sinestésica, intrapersonal, interpersonal, naturalista, existencial, creativa, emocional y colaborativa. Pero estos tipos de inteligencia también están plasmados en la Biblia. El hombre lo único que ha hecho es estudiar y entender que hay un tipo de inteligencia, ¿ok? Eso es lo que ha hecho el hombre. ¿Cómo? Observando. Ok. Entonces, de estos tipos de inteligencia que el hombre puede entender que existen y sentarse y decir, bueno, este es inteligente para esto y ponerle nombre según él lo entiende a este tipo de inteligencia, debemos entender que la inteligencia procede de Dios. Él es el que da la inteligencia. Pero vayamos con los 12 tipos. Miremos dónde están en la Biblia. Esto es importante para que nosotros vayamos comprendiendo la capacidad que Dios tiene para nosotros. Mire pues, primero, inteligencia logístico-verbal. Es la primera que le voy a poner acá. Logístico-verbal. Mire qué interesante. Proverbios 1:2. Está diciendo el 1 que los proverbios de Salomón son para adquirir sabiduría e instrucción, pero para comprender las palabras de la inteligencia. Esta es la Biblia textual, segunda edición. Entonces, hay una inteligencia que está relacionado con el hablar. Y ahorita solo le voy a mencionar algunas para ir entrando en lo siguiente. Mire pues, la otra inteligencia. Biblia de las Américas, Génesis 41:39. Está hablando Faraón a José y dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, que la interpretación del sueño que había tenido Faraón de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las 7 espigas hermosas y las 7 espigas enfermas. ¿Ok? Le dio, te ha hecho saber todo esto. No hay hombre más inteligente ni sabio que tú. ¿Por qué? Porque José tuvo la revelación del sueño. Era lo que iba a venir. Pero antes de los versículos estos, Faraón le pregunta a José, ¿qué tenemos que hacer ya con esta revelación? Pues viene José y le dice, ok, se tienen que conseguir un hombre con ciertas cualidades que los ayude. Y mi consejo es que vengan ustedes y en estos 7 años de mucha abundancia aparten el 20% de todas las cosechas y las guarden para con los 7 años que vienen de hambre. El 20% es la quinta parte. Entonces viene Faraón y le dice, no hay hombre más inteligente ni sabio que tú. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo José? Usó inteligencia lógico-matemática. Hizo un cálculo. Si de la producción yo saco el 20% en este tiempo de abundancia, entonces cada año voy a tener al final de esto voy a tener un 140%. Voy a tener
lo que se produce en 7 años, más un 40% extra de ganancia. Entonces tengo para alimentar al pueblo de Egipto y tengo un excedente para vender. Y no solamente quedarme satisfecho de mis necesidades, sino abundar, crecer, en este caso económicamente. Y él hizo prosperar a la nación de Egipto en medio de un tiempo de hambre. La gente, ahora pues uno ya no sabe qué creerles. Primero que platillos voladores hace unos días, y todo para distraer a la gente de 3 accidentes que algunos dicen que han sido atentados de guerra química. Algunos ya están diciendo esto. Entonces, pero eso va a tener sus consecuencias. Fíjese bien. Ahorita que llegó Elon Musk a comprar Twitter, le encargó a alguien que fuera a desempolvar todas las chuquencias de Twitter, y descubrieron que Twitter no dejó que gente especialistas, gente especializada de Harvard, Stanford, Oxford, de los científicos de los mejores, hicieron sus consideraciones acerca de la vacuna y de los peligros que conllevaba, pero no los dejaron expresarse por los canales normales de publicaciones en revistas, y les quitaron la oportunidad en Twitter, Facebook y todas estas de hacerlo saber. Y entonces ahorita la gente que estuvo en Twitter está delante de los senadores en el Congreso de los Estados Unidos, porque van a deducir responsabilidades de todos los efectos secundarios que la vacuna tiene, y que si bien ellos dicen había que ponérsela, pero la gente no tuvo la información para decidir si se la ponía o no. Eso es un clavo ahorita que usted no tiene ni idea. Van a caer cabezas hasta el mismo presidente Biden, que apoyó mucho a este doctor que estuvo durante la pandemia dirigiendo, y no solo Estados Unidos, Inglaterra, la comunidad europea, la Organización Mundial de la Salud, y ya todo está comprobado, hay documentos. Eso es escandaloso, pero eso va a tener repercusiones a nivel mundial. Estamos viviendo un tiempo, como le digo, no sabe uno qué creerles ahora. La ranitidina, que por tanto tiempo se usó, ahora resulta que la casa farmacéutica ocultó desde los años 70 que puede producir cáncer. Y entonces, y ahora está saliendo a la luz, pero ¿por qué en el 2023? La vacuna, pues, ok, pero ¿por qué lo de la ranitidina? Nuevamente volvemos a que han jugado con nosotros con tal de sacarnos el dinero. La vida, porque el dinero no... Ok, todo eso va a tener una repercusión a nivel político terrible. Y ahora dicen que viene una catástrofe económica. Ok, y puede que venga, pero entonces ahí es donde lo quiero llevar. Viene la catástrofe económica. Vino una catástrofe económica en el tiempo de José, pero hubo un José con inteligencia de parte de Dios, lógico-matemática. Entonces, nosotros, en lugar de asustarnos, tenemos que pedirle al Señor inteligencia
para poder enfrentar lo que viene. Nosotros tenemos que pedir al Señor inteligencia, que es agarrar un concepto. Lo primero es tomar el concepto para después aplicarlo. Ahorita que no estamos en redes, ok, directo, fíjese bien. ¿Qué hizo José? Tomó y apartó. Okay. ¿Qué nos ha pedido Dios? Que de lo que nos dan, apartemos y nos hagamos tesoros en los cielos. ¿Ok? ¿Y cómo apartamos? Dándole el diezmo al Señor, ofrendándole al Señor, dándole al pobre. Estamos apartando. Echa tu pan sobre las aguas, que al cabo de mucho tiempo volverá a ti. Siembra tu semilla en la mañana y no dejes descansar tu mano de sembrar por la tarde, porque no sabes los días que vienen. Pero si hay alguien que no tiene inteligencia, o sea, no se ha abierto su inteligencia, dice, esto lo que quieren es mi pisto. Y no. En realidad, si nos vamos a la esencia de la Biblia, Dios no quiere tu pisto, Él es el dueño del oro y la plata. ¿Para qué lo quiere? Lo que quiere es bendecirte. Es lo que quiere, que es que cuando tengas que enfrentar una debacle económica, por lo menos tengas que comer, con qué vestirte y con qué no endeudarte más. Inteligencia lógico-matemática. Mire pues. Inteligencia, aquí le puse 2, espacial y creativa. Versión moderna Pratt, Éxodo 31:2. Mira que yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y le he llenado del Espíritu de Dios en cuanto a sabiduría e inteligencia y ciencia para toda clase de obra. A Moisés le dieron el plano en el monte. Le dijeron, vas a hacer esto, estas son las medidas, esto y lo otro. Eso le dijeron a Moisés. Y le dijeron, ok, las cortinas van a ser de tal color, el lugar santo y santísimo va a estar cubierto de pieles y todo. Pero ya con la información vino Besaleel y puro arquitecto tomó las medidas y dijo, bueno, ¿y ahora cómo paramos esto? ¿Y ahora dónde lo ponemos? ¿Cómo curtimos las pieles? ¿Cómo teñimos las telas? ¿Cómo hacemos los broches de oro? El Señor le dijo, va a tener broches de oro, pero no le dijo cómo lo iba a hacer a Moisés, pero se lo dijo a Besaleel. Le dio un espíritu de inteligencia, sabiduría y ciencia para toda clase de obra. Él tenía una inteligencia espacial, o sea, él podía, eso es lo que usan los arquitectos, poner en algo que no existe el modelo, la maqueta en su mente y decir, ok, la estoy viendo, empecemos aquí, pongamos aquí, esto vaya. Y creativa, ok, broches, el Señor dijo broches de oro. ¿Cómo hago los broches de oro? ¿Cómo hago los broches de oro? Ok, muy bien. Sigamos pues. Inteligencia. Musical. Primera de Crónicas 25:6. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa del Señor con címbalos, arpas y liras y para dar servicio de la casa de Dios. Asaf, Jedutum y Gemán estaban bajo la dirección del rey. Estos eran los encargados de ponerle música. ¿A qué? A los salmos de David. Tenían una inteligencia musical, la Biblia cuando habla de ellos, los pone dentro de los levitas en una clase aparte. Dios les dio esto. ¿Necesitamos inteligencia musical? Claro que sí necesitamos inteligencia musical. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos para la alabanza de su nombre.
Entonces necesitamos saber cómo lo vamos a alabar de una manera que a Él le agrade, no de una manera que a Él no le agrade. Y eso ya no es solo conocimiento, eso se necesita unción e inteligencia. Nadie me puede decir que Dios le dio un coro que viene de parte de Dios con música ensamblada del mundo. Y los que no somos músicos, tenemos que pedirle a Dios discernimiento e inteligencia para poder discernir lo que viene. Si alguien quiere tocar un instrumento o cantar, tiene que ir con Dios y pedirle inteligencia de este tipo para poder hacerlo. Pero sigamos, por razones de tiempo. Mire, inteligencia intrapersonal. ¿Qué es inteligencia con uno mismo? Apocalipsis 4:8, perdón. Cada uno, esta es una versión BDN, cada uno de los 4 seres vivos tienen 6 alas y están llenos de ojos por fuera y por dentro. Y sin descanso y día y noche dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que va a venir. Ok. Ellos se podían ver por dentro. Eso es inteligencia intrapersonal, poder uno evaluarse y saber si anda bien o anda mal. Eso es inteligencia intrapersonal. Mire este otro. Inteligencia intrapersonal. Mire, Proverbios 16:32. Más vale un hombre paciente que un héroe. Más vale el que se domina a sí mismo que el que conquista ciudades. El que tiene dominio propio. Inteligencia intrapersonal. Inteligencia. Mire, hasta para discutir con la esposa uno tiene que volverse inteligente. Cuando uno no es muy inteligente, la primera que sale a bailar es la pobre suegra. Y eso no es inteligente. Y eso no es dominio propio. Y en ocasiones los argumentos son válidos, pero no hay que decirlos. Hay que dominarse y decir: no, no es el momento. Hay que hacerlo de otra manera. ¿Ok? Inteligencia intrapersonal. Mira este otro. Inteligencia interpersonal. Entre personas. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo a vosotros. Inteligencia. Ok, ¿qué conocimiento recibí yo? Yo recibí el conocimiento que el Señor Jesucristo, estando en la cruz, perdonó a sus enemigos. Yo recibí el conocimiento que yo tengo que llegar a ser perfecto como Él es perfecto. Yo tengo el conocimiento que el apóstol Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al día? 7 veces, no, 70 veces 7. Yo tengo ese conocimiento. Entonces necesito la inteligencia para poder adueñarme de ese conocimiento. Y cuando yo estoy en relación con un hermanito que tal vez no tiene la misma educación que yo, no tiene las mismas costumbres que yo, que para él, bueno, es japonés y al terminar de comer eruta de una manera escandalosa y es japonés y para ellos eso es una buena costumbre, pero para mí es una mala costumbre, pero somos hermanos en Cristo. Entonces yo no puedo decir a todos los japoneses que chucos, no, yo tengo que tener el conocimiento para decir y aplicarlo. Ok, lo voy a soportar, no me voy a amargar, no me voy a enojar, no me voy a ir de la iglesia porque el hermanito es de esta manera. Inteligencia interpersonal. Perdonando, se necesita comprender el perdón.
para poder perdonar a otro, como hablamos anteriormente de esto. Ok. Existencial. Mire esta inteligencia. Juan 13:13. Jesús sabiendo. Jesús, ahí muy probablemente la palabra es eido. Jesús entendiendo se podría traducir esa palabra. Que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Ok. Inteligencia existencial. Supo de dónde venía. Supo qué le habían puesto en su mano. Supo a dónde volvía. Entonces hizo lo que tenía que hacer en base a ese conocimiento. Inteligencia existencial. Y eso lo necesitamos nosotros. Lo necesitamos porque mucha gente vive la vida sin saber para qué vino este mundo. Nosotros tenemos que entender para qué nos mandaron. ¿Cuál es el propósito de Dios de habernos mandado? Tal vez usted nació ahí por el año de 1956 o ya nació en los 60, 70, 90 y ahorita hay 4 o 5 generaciones conviviendo y lo que le acabo de decir que está pasando y que Rusia dice que va a tirar bombas atómicas y que todos los clavos que hay y que a Sandra y a Suri ya las inscribieron. Eso quiere decir que la cosa se va a poner color de hormiga. Mire, nosotros tenemos que saber para qué nos mandaron en este tiempo. Tenemos que saberlo. ¿Cuál es su propósito? Eso es algo que a mí en lo particular me costó mucho llegar a entender hasta que Dios, en su misericordia, me abrió la inteligencia y yo entendí para qué vine. Yo entendí por qué llegué a tener la capacitación académica y mi ejercicio profesional. Yo llegué a entenderlo. Yo entendí con el tiempo por qué terminé dando clases en una universidad. Lo he ido entendiendo. Y mucha gente trató de sacarme de lo que yo había entendido. Pero como lo había entendido, a pesar de que su intención era buena, y pensaba que como yo hacía las cosas era un error, yo entendí por qué. Entonces, pues si ellos no lo entendían, no me enojaban y no me lograron mover de donde yo estaba haciendo las cosas, gracias a Dios. Inteligencia existencial. Cuando uno no tiene inteligencia existencial, sufre mucho, sufre un montón. No sabe por qué se casó con la persona que se casó, no sabe por qué estudió o no estudió, no sabe para dónde ir, no sabe si trabajar, no sabe si casarse, no sabe, o sea, no sabe qué hacer con su vida. Inteligencia existencial. Ok. Mire esta otra. Inteligencia colaborativa. Hebreos 10:24. Biblia PDT. Traducción del pueblo de Dios. Seamos solidarios. Inteligencia colaborativa. Ayudemos a los demás. Hacer el bien. Inteligencia colaborativa. Pero hay muchos que vienen y llevan una bolsa de alimentos y se toman la foto dándole al que tiene necesidad y lo sacan en las redes para que digan, qué sé yo. No tiene inteligencia colaborativa. No ha entendido cómo se hace. No ha entendido por qué se hace.
Inteligencia colaborativa. Inteligencia colaborativa, fíjese bien, vuelvo a lo que le dije. Echa tu pan sobre las aguas que al cabo de muchos tiempos volverá a ti. Ok. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Del día malo lo librará el Señor. Entonces, si yo tomo ese conocimiento y lo aplico y le doy al pobre, entendiendo que lo voy a hacer por misericordia, entendiendo que muy probablemente es un pequeño y le estoy dando al Señor Jesús, entendiendo que yo quiero ser perfecto como mi Padre es perfecto y quiero ser movido a misericordia. Pero entendiendo también que del día malo me va a librar el Señor. Inteligencia. Actuar inteligentemente. Sed astutos como serpientes y mansos como palomas. Inteligencia. Ok, muy bien. Tengo unos minutitos. Inteligencia emocional. Miren, aquí está. Génesis 31, 52. Ahí está, se junta Jacob y viene Labán y lo viene persiguiendo. Pero a Labán se le aparece Dios en el camino y le dice que cuidadito le toca a Jacob. Todavía llega y llega bravo, pero ya llega advertido. Y le dice, si Dios no me hubiera dicho, jaja, Jacob, ahorita estarías muerto. Pero no te voy a hacer daño, porque le dice. Pero entonces viene Jacob y dialoga con Labán. Ok, ya no dialoga para que no lo mate. Dialoga porque es el papá de sus dos esposas. Y llega a un acuerdo. Génesis 31, 52. Testigo sea este montón de personas y testigo sea el pilar de que yo no pasaré de este montón hacia ti y tú no pasarás de este montón y de este pilar hacia mí para hacer daño. Hagamos un trato, Labán. Pongamos un testigo, pongamos un monumento, ¿okay? Un límite. Hasta aquí puedes llegar. Si me venís a hacer daño, no puedes pasar. Si yo te quiero hacer daño, no puedo pasar de ahí. Vamos a respetar nuestra palabra. Se dieron la mano. Trato hecho, jamás deshecho. ¿Ok? Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Ya no regresó él a echarse los almuerzos el domingo en ese lugar que no lo querían. Ya no, pero estaba en paz. Jacob y Esaú. Se postra 7 veces Jacob ante Esaú. Esaú llega y lo abraza, se perdonan. Pero Esaú se va para Seir y Jacob se va al valle del Jordán. Ya reconciliados. Pero se separan. Se separan. Ya no más pelea. No vaya a ser que Esaú un día de estos bolos se olvide, ¿no? Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Aquí está aquellos dos que se separaron, ¿ok? Y él se volvió a casar, pero tiene hijos del otro matrimonio, no era cristiano, después conoció una cristiana, se la quiso conquistar, terminó en la iglesia, se enamoró del Señor Jesús y se casaron. Ok. Pero ahora viene la mamá del niño y le dice, ven a ver al niño, pobrecito. Ok, vaya a verlo. Aquí vamos a estar en la casa, solitos los tres. Ah, le están tendiendo una trampa. Hay que ser inteligente emocionalmente. Yo amo a mi hijo, sí. Pero, ok, vamos a tu casa, pero no vamos a hacer los 3. Vamos a hacer los 4 porque mi esposa me va a acompañar. Inteligencia emocional.
Ya cuando la otra mire que va con la esposa y la esposa le cae mal, le va a decir, no, ¿saben qué? Llévenselo a pasear. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Ok, va. Y ahora, ya de último, solo déjeme 5 minutitos. Inteligencia lingüístico-verbal. La primera. Mire pues. Fíjese bien. Si yo le hablo de inteligencia espacial, me sale él. Inteligencia para toda obra, todo arte, todo diseño. Ok. Me va a servir para muchas cosas. Me va a servir para poner las cosas en orden, me va a servir para crear, me va a servir para producir, me va a servir para hacer muchas cosas. Y obviamente voy a tener que estar en relación con algunas personas. Ok. Inteligencia musical me va a servir para cantarle al Señor, para discernir música, si es de Dios o no es de Dios, para que Dios me dé salmos, cantos para Él, ¿de acuerdo? Pero se circunscribe a ciertas cosas y a ciertas personas. Pero cuando hablamos del hablar, del decir, nosotros tenemos que entender que eso tiene que ver con todo y con todos. ¿Okay? Nosotros debemos aprender a hablarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos aprender a hablarnos a nosotros mismos con inteligencia. Le pongo un ejemplo en la Biblia. Aquel hombre que había tenido una tremenda cosecha y en la tarde se sentó, vio la cosecha y dijo, no, ya sé qué voy a hacer. Voy a botar mis silos y toda esta cosechona la voy a poner en silos nuevos y le voy a decir a mi alma, se está hablando a sí mismo, alma mía, mira, tranquila, tienes para comer, tienes para vivir, tú tranquila. Y entonces viene Dios y le manda a decir, necio, hoy vienen por tu alma. ¿De quién va a ser todo eso que estás dejando? No tenía inteligencia para hablarse a sí mismo. Usted va al libro de los profetas y hay un hombre, es la historia de un hombre, se me escapa dónde está, que se había convertido era de los sacerdotes que administraban el templo, está en el libro de Esdras. Y viene este hombre y se hace un sepulcro atrás del antiguo, de lo que era el templo de Salomón, y se dijo a sí mismo, jamás me van a sacar de aquí. Y manda a Dios a Esdras, si le pasa el machete y se muere. Se estaba hablando a sí mismo. Ahí está David. Se está hablando a sí mismo. Alma mía, ¿por qué te afliges? No te abatas. Aún tienes mucho que hacer para el Señor. Él es el que perdona todas tus iniquidades, alma. Él, el foso, ¿no te acordás cuando caíste en aquel foso y aquel gigante? No, Él es el que perdona tus iniquidades. ¿Te acuerdas de la metida de pata con Betsabé y te perdonó? Inteligencia para hablarse a sí mismo. Sumamente necesario. Inteligencia para los que están cerca, para hablarle a los hijos, para hablarle a la esposa, para hablarle a los suegros, para hablar con los otros en el trabajo, con los hermanos. Inteligencia. Pero a veces a uno le hacen unas bromas y no es que no se la lleve de fustán con picos, porque no. Pero cuando me miro en el espejo, pues ya hay algo que respetar en mi cabeza.
Cuando miro la posición que Dios me ha dado en diferentes ámbitos, pues yo digo, Dios me ha dado una posición. Y no, yo no, usted me conoce, yo no la proyecto. Pero ahí está. Pero hay quienes no tienen la suficiente inteligencia para dirigirse a la persona de acuerdo al rango que tiene. Y como no lo hace de esa manera, termina a veces ofendiendo, a veces haciendo bromas que están fuera de lugar. Entonces hay que saber. Le pongo un ejemplo. El apóstol Germán y el apóstol Luis son contemporáneos del apóstol Sergio. Son amigos. Estuvieron en la juventud. Ok. Pero cuando usted oye al apóstol Luis o al apóstol Germán hablar con el apóstol, delante de más personas se refieren a él como apóstol. Pero usted los oye en confianza, solo ellos dos o con gente de mucha confianza. Les dicen Sergio. Pero saben cómo hablarle, cómo decirle. Saben cómo hacerlo. Yo tengo un jefe, mi jefe en la universidad es un hombre caminado, diestro en muchas cosas y metido en la política y todo. Y cuando estoy solo con él, pues yo le digo su nombre de pila, Guillermo. Pero cuando hay más gente, es el doctor Echeverría. Entonces, inteligencia para comunicarnos con los demás, con los hermanos. Miren, aquí le puse a alguien orando. Inteligencia lingüístico-verbal. Inteligencia para hablar con Dios. Con esto termino. Ahí está Marta. Y el tono en que le habló al Señor Jesús fue: mira, ¿no te importa que mi hermana está ahí sentadota y yo tronándome las ollas acá? Al Señor. O cuando murió Lázaro, las mismas palabras, con diferente intención de corazón, unas palabras inteligentes y otras no. Unas las de Marta, reclamando, y otras las de María, rogando. Tenemos que aprender a hablar. Y al aprender a hablar, por eso le puse yo aquí hasta abajo esto, ¿ok? Aquí está su mente. En su mente, usted tiene una parte frontal. En la parte frontal, ok, usted tiene una serie aquí, más o menos donde está dando vuelta la manita. Ok. Ahí es donde se empiezan a... no a formar, porque no se sabe dónde se forman los pensamientos. La neurociencia no lo ha descubierto. Pero en el cerebro hay un área donde empiezan la actividad eléctrica, que después pasa a esta área aquí cerca de la frente. Y aquí el cerebro es como quisiera un plano eléctrico de qué es lo que tiene que hacer. Lo manda un poquito para atrás. Y después lo manda otro poquito para atrás y de aquí baja los nervios a la boca y a la lengua, que le dicen a la lengua cómo moverse para que cuando usted hable se entiendan las palabras que usted está diciendo. Ok, pero ese es el cerebro. Pero la mente, donde se origina esto, en el corazón. Entonces necesitamos, para hablar, inteligencia de corazón. Pero para poder hablar inteligentemente con el corazón, necesitamos primero oír. Fíjese bien, ahí está Salomón. ¿Y qué es lo que pide? Un corazón que sepa escuchar. Un corazón que sepa escuchar. Y después le dice Dios, por cuanto me pediste inteligencia para poder gobernar a mi pueblo, te doy eso y lo que no me has pedido. Entonces hay inteligencia para escuchar y hay inteligencia para hablar.
Y entonces viene con Salomón su primera prueba de fuego, 2 mujeres que se habían muerto el niño, cada una de ellas tenía un recién nacido, y una y la otra decían: el que quedó vivo es mío, porque la que lo había matado se lo cambió. Y Salomón, oyendo, entonces con inteligencia en su corazón juzgó, y entonces habló: tráiganme una espada, vamos a partir al muchachito en 2 y mitad. Enfrentó el problema, pero primero escuchó. Pero nosotros le queremos dar solución a la vida de otros y no escuchamos. A veces llegan personas con problemas. Con uno llega la esposa con problemas, acusando al marido. Y uno lo primero que hace es que manda al infierno al marido. Ya casi está por excomulgarlo, pero no lo ha oído a él. Y cuando llega el marido, entonces uno entiende. Y entonces a la que hay que excomulgar es a la mujer, no a él. Ok, inteligencia para escuchar, para después poder hablar inteligentemente. Entonces yo le puse así, y necesitamos hablar de la inteligencia para hablar. ¿Por qué? Ahí se lo voy a decir, ya no se lo voy a poner. ¿Por qué? ¿Por qué? Proverbios 18:21 dice: muerte y vida están en el poder de la lengua, están en el poder de las palabras. Muerte y vida. Entonces, ¿qué es la inteligencia? La capacidad mental para separar. ¿Qué es la inteligencia lingüística? En mi boca hay muerte y vida. ¿Qué es lo que voy a decir? Lo que voy a decir va a matar o va a dar vida. Pero cuando no hablamos inteligentemente, entonces herimos de muerte muchas veces. Y uno de hombre a veces dice 2, 3 cosas. Y está la herida que provoca, que han pasado 20 años y la mujer dice: es que no se me olvida la vez que me dijiste tal y tal cosa. Y no es a veces porque la mujer sea rencor, no. Es porque la mató con lo que dijo. La mató con lo que dijo. Y obviamente esto, pues hay que ministrarlo. Pero vuelvo a esto. Muerte y vida. Capacidad mental para poder separar mentalmente. Elegir entre 2 cosas. En mis palabras, entre lo que va a traer muerte y lo que va a traer vida. Inteligencia para hablar. Inteligencia para hablar. Amén. Bueno, y habiendo dicho esto, ya me pasé 5 minutitos, 7 minutitos. Yo quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación. Hermana Elena y hermana Anita, a ver, ¿quién de las dos? Yo. Vos. Pastor, buenas noches. Hola. Lo que le quería preguntar es que si todas estas inteligencias nosotros las podemos tener, o sea, todas en una sola persona, y si las podemos adquirir como pidiéndosela al Señor, pero sería también a través del Espíritu Santo. Espérame, solo voy a... ya está. Nosotros necesitamos, la inteligencia la necesitamos. Sí. Aún, fíjate bien, inteligencia espacial. ¿Para qué te sirve en lo práctico? Para manejar un carro. Para reflexionar. Conocer el espacio.
Ajá, eso es parte de la inteligencia espacial. Por ejemplo, James, inteligencia espacial, él le piden un sumarco y lo tiene que soldar. Él tiene que saber cómo cortar las puntas para que cuando quede no quede rombo en lugar de un cuadrado, ¿no? Sí. Inteligencia espacial. Ok. Por ejemplo, inteligencia espacial. Hiciste tu comida sabrosa, pero la comida entró por los ojos. Entonces tú tienes que saber cómo servirla para que no se mire un puzún que hay puesto. Inteligencia espacial. Necesitamos. Claro que de una u otra manera nos vamos a especializar en algunas cosas. Pero nosotros, todo esto, como está relacionado con cosas espirituales, por ejemplo, Bezaleel tenía inteligencia espacial, tenía inteligencia creativa. ¿Para qué? Para construirle la casa al Señor. Entonces, nosotros somos piedras vivas y somos parte de esta construcción. Entonces, eso nos tiene que ayudar, aplicado espiritualmente, necesitamos idealmente de todas las inteligencias. Ahora, ¿a quién se las pedimos? A Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo en Isaías habla acerca de él. Dice que sobre él, está en Isaías 11:2, dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y temor al Señor. Entonces, ahí son parejas. La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia, pero la inteligencia, dice Proverbios, y la inteligencia habita conmigo. Son parejas. Pero es el Espíritu. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Coma. ¿Eso qué quiere decir esa coma? Que te va a decir qué es el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia. Es por medio del Espíritu Santo que viene. Amén, qué lindo. La verdad que este tema me encantó mucho porque, sabe, yo tengo a veces muchas preguntas en mi cabeza y con este tema es como darle respuesta a todas las que a veces se me hacen en la mente, ¿verdad? Y yo me pregunto cosas, pero no las expongo, sino solo están las dudas ahí. Y con este tema, la verdad que me ha dado muchas respuestas a muchas cosas que he pensado. Y gloria a Dios por eso. Muchas gracias, pastor. Vaya, que Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, alguna duda, aportación? Una aportación, papá. A ver, hermana Elena. Hablando de cómo se llama, es todo este tema que usted dio hoy, ¿verdad? Que nos faltó también, ¿verdad? Un poco. Pero todo lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, por ejemplo, usted hablaba de el respeto hacia las personas, conociendo nuestra distancia también y muchas cosas que el Espíritu Santo nos ha enseñado desde que dice que el Señor es un Dios de orden. Entonces, mi pregunta era, papá, si hay una, usted mencionó mente, ¿cómo es? Mente creativa, no. Inteligencia. Sí, Inteligencia creativa, ¿va? Papá, hay una inteligencia cósmica. Como tal, esto es un término de la nueva era, ese es un término esotérico. Eso es esotérico. Exactamente, eso es esotérico. Lo que ellos aducen y proponen, eso se llama metafísica, es parte de lo que propone la metafísica. Cuando la gente se muere, no se deshace por completo. Su conciencia regresa a la conciencia cósmica, a la conciencia universal, que nosotros somos producto,
una especie de un pensamiento gigantesco del cual provienen todas las cosas, ¿no? Eso es metafísica. Y está relacionado aún con la física cuántica, porque, por ejemplo, lo único que no se puede destruir es la información. Ellos eso dicen. Por ejemplo, hablan de los agujeros negros, que nada sale de ellos, pero ¿qué persiste dentro de ellos? La información. Se basan en que, por ejemplo, nuestro cuerpo es producto de una información que está codificada en ADN, en aminoácidos, y que el ensamble de esos aminoácidos, eso se llaman algo que se llaman codones, el ensamble de eso hace que se produzcan proteínas, y las proteínas generan células, y las células generan órganos, y los órganos pues nos dan pues nuestra apariencia y nuestras funciones. Entonces, basados en eso, ellos dicen que hay una conciencia, una inteligencia cósmica, pero no, eso es metafísica. Eso es. Ya es como tirando así como ya ocultismo, nada que ver ahí. Bien, ¿verdad? Mucho humanismo, tiene mucho de ocultismo, ¿verdad? y tiene mucho de chamuco, sí, ¿no? Es bueno, gracias, papá. Va, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermanos. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Hermana Claudia, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga. La verdad es de que hablando de la sabiduría, de la inteligencia, uno se queda así pensando en qué Dios más maravilloso el que tenemos, ¿verdad? Porque una vez Él me permitió vivir, más que todo es para compartirles, ¿verdad? Porque yo estaba en un grupo de mujeres donde me habían invitado, que yo había dejado de ir porque yo acompañaba a mi prima porque había aceptado al Señor, pero dejé de ir porque vi que como que a la líder, porque en esos grupos ponen líder, ¿verdad? Y ella pues es como la pastora de ellas, pero creen que son de ellos las ovejas, ¿verdad? Y entonces pues yo esa vez volví a acompañar a mi prima, y la hermana que preparó el tema, yo dije, qué lindo el tema, porque habló como de 10 cosas, 5 de un lado y 5 de otro, porque hizo un círculo. Y entonces, para mí fue bien sorprendente, y tal vez por eso se los quiero compartir, porque la gloria sea para el Señor siempre, ¿verdad? Y entonces yo me quedé viendo el círculo y dije, si todos pudiéramos conocer ese círculo de cosas ordenadas con una mente humana tan inteligente, dije yo, sería bonito, pero la verdad es de que no conocemos al Señor de esa manera, porque algunos ya llegamos cuando ya tomamos tal vez una mala decisión, o cuando estamos a punto de, entonces son diferentes casos, ¿verdad? Y ella decía cómo era que había que ordenar las cosas para estar bien en las cosas del Señor. Y entonces yo viendo el tema, yo me admiré, ¿verdad? Del tema. Y el Señor me dijo, tú sabes que eso está mal, me dijo. Y yo empecé a ver el tema y dije, ¿cómo así, papito? Que yo sé, le dije. Y me dijo, míralo. Entonces yo vi el tema, amado pastor, y yo dije, Dios santo, sí pues, porque ella terminó en el espíritu y tenía que haber empezado por el espíritu, ¿verdad? Porque así son las cosas en el Señor, por medio del espíritu. Porque como usted hablaba de la inteligencia, eso entendí yo. Y entonces yo le dije al Señor, papito, háblale a alguien más.
yo no voy a descomponerle su tema a mi hermana, porque ella era una mexicana que es psicóloga. Y entonces yo le dije, papito, no, papito, mira, háblale a alguien más. Todas eran unas mujeres demasiado inteligentes y demasiado estudiadas, y alguien como yo, que no tenía el estudio, el nivel de ellas, iba a componer algo como eso, ¿verdad? Entonces el Señor me dijo, háblales, háblales porque yo te voy a hablar a ti, yo te voy a dar los versículos. Ay, Dios mío, dije, yo empecé en un conflicto, ¿verdad? Y me quedé callada. Yo no quería hablar, amado pastor, se lo prometo que yo no quería hablar porque dije, oh, Dios, no me sé ningún versículo y tú me lo vas a dar y yo no me creo tan inteligente como para poder entenderte qué es lo que tú quieres, cómo lo quieres ordenar. Y entonces me puse a orar y ella terminó el tema, ¿verdad? Entonces, cuando estábamos orando, yo le dije al Señor, no, papito, yo no voy a hablar. Entonces me quedé callada y nadie quiso preguntar, ni aportar, ni decir nada. Entonces ella a mí me agarró, ¿ah? Entonces dijo, Claudia, tú tienes algo que decir de parte del Señor, me dice, porque yo lo siento, me dice. Entonces yo, ay Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no le dijiste que le preguntara a alguien más, verdad? Y entonces, yo le dije, mira, le dije, oh, la verdad es de que el tema, lo que tú estudiaste está muy lindo, le dije, oh, y a mí me hubiera gustado empezar con ese orden en mi vida, pero no es así. Y el Señor me hablaba de ordenarte esto, ¿verdad? De decirte, mira, primero es el espíritu, porque tú lo fuiste ordenando todo conforme empieza, le dije yo, y tú terminabas. Y el Señor, mire, amado pastor, de veras, me dio los versículos, me habló de cómo eran las cosas y mire, yo me quedé asustada porque él me hizo, yo le compartí a tu hermana Claudita Alegría, porque yo días antes le había dicho al Señor en una ventana, un día yo me voy a ir a otros países, yo voy a ir a otras naciones a hablar de tu palabra. Y entonces, pero yo me quedé así y yo lo dije por fe. Entonces, porque vi que pasó un avión. Entonces, el Señor me permitió compartir con ellas el tema. Sorprendente, amado pastor, de verdad, para la gloria de Él, porque Él fue el que me lo reveló. No es que yo hubiera sabido del tema para nada. Ahí vi la inteligencia de Él cuando, por eso se llena mi corazón de mucho gozo, ¿verdad? Porque vi su inteligencia, vi que a pesar de que nosotros pensemos que no somos inteligentes, Él nos puede dar la inteligencia y la sabiduría para hacer lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad? Y sentada ya comiendo con ellas, que todas se vinieron para conmigo, yo estaba admirando el tema que Él cambió, ¿verdad? Y la que hizo el tema me dijo, Claudita, qué lindo el tema. Y yo le dije, mira, es tan lindo y tan precioso que es de Él porque yo no lo preparé. Tú y yo no nos conectamos, no sabía. Sí, yo lo sé, me dice, pero es sorprendente. Así es sorprendente nuestro Señor, le dije. Oh. Y entonces él me dijo, ya te diste cuenta, me dijo, que ya te llevé a las naciones. Ay, ¿cómo así? Dije yo, ah. Ay, me quedé, papito, ¿cómo así? Le dije yo. Entonces me dijo, el grupo se llama Las Naciones. ¿Por qué? Me dijo. Porque eran salvadoreñas, de Estados Unidos, de Colombia, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá. Estábamos nosotras dos guatemaltecas con mi prima. Y yo le dije, sí, papito, ay, qué tremendo, le dije yo. Sí, tú ya me llevaste a las naciones a predicar tu palabra, pero por eso se los quería compartir. A veces yo siempre pensé que no era inteligente para muchas cosas y el enemigo se aprovechó en el camino y si nosotros nos dejamos guiar por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos lograr muchas cosas en el Señor.
como por ejemplo ir a las naciones, porque Él ya me llevó a mí a las naciones y sé que lo puede hacer con cada uno de nosotros y para su gloria y su honra. Y creo que esos son testimonios de la sabiduría y de la inteligencia del Señor, porque nosotros por nosotros mismos no podemos lograrlo, pero cuando hay un anhelo en el corazón, pero un anhelo ferviente de quererlo agradar a Él para su gloria y no como el enemigo hace pensar a veces, ¡ala, qué pila soy!, ¿verdad? Porque eso es lo que hace pensar a la humanidad, una inteligencia diabólica, porque si es para su propio beneficio, para hacerle daño a la gente, eso ya no es del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso se los quería compartir. Me llenó de mucho regocijo el estudio y creo que sí deberíamos de estudiarlo más nosotros personalmente hablando, ¿verdad? Porque de ahí conocí, como siempre, ¿verdad? Pero ese día me tocó a mí en lo personal ver la inteligencia y la sabiduría de nuestro Señor, porque yo estaba tan emocionada, tan contenta de ver que Él hizo eso, pues no fui yo. Entonces, Jimena se llamaba la hermana, que es una persona muy especial, me dijo, gloria a Dios, Claudita, me dijo, yo sentí que tú tenías que hablar, me dijo, y el Señor me dijo, pregúntale a Claudia, y yo, no puede ser, ¿verdad? Porque Él, aunque nosotros no querramos, nos va a ayudar y nos va a empujar en el camino para que podamos adquirir inteligencia y sabiduría para su gloria, ¿verdad? Porque todo es para la gloria de Él, para que podamos nosotros avanzar y poder ministrar nuestra alma, como nuestro pastor amado nos decía, ¿verdad? Porque yo me he dado cuenta que yo le digo a mi alma a veces, ¿estás triste, alma mía? Bueno, 5 minutos puedes llorar. Tienes que seguir porque tú ya has avanzado y el Señor te ha traído de bendición en bendición y eso no se te puede olvidar, ¿verdad? Y eso es algo que con esta sabiduría y la inteligencia que hablaba nuestro amado pastor, que más es la inteligencia, ¿verdad? El Señor sé que es el que me ha guiado, amado pastor, a poder estar en lo que tengo que estar y agarrar eso como mi propia vida, como lo único que tengo, ¿verdad? Y lo que me hace feliz, porque a mí todo lo que respecta a Él me hace feliz, ¿verdad? Y verdaderamente la sabiduría humana no nos sirve, no nos sirve, ¿verdad? Y perdón que me extendí. Gloria a Dios por el tema, es una gran bendición. Amén. Hermana Claudia, Dios le bendiga. Dios Hermana les bendiga. Karina, Dios le bendiga. Buenas noches a todos, mucho gusto de poder saludarles y verles. Bendiciones, amado pastor. Fíjese que les cuento a todos, pues, conforme conversamos, conforme están los discipulados, de cada uno se toman perlas, siento, como cuando hermana Elena dijo que siempre le gustaba oír las prédicas, las enseñanzas, porque en algún momento el Señor le iba a hablar y ella iba a estar ahí para escuchar la palabra que el Señor tenía. Y así de cada uno podemos tomar algo, una perla de conocimiento. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Hace años me recuerdo que nuestro apóstol estaba enseñando, estaba ministrando y estaba hablando que el Señor nos podía hablar en cualquier momento y nos podía dar algo, porque los dones uno a veces ora, pero la propia mente le bloquea a uno, como decía hermana Claudia, ¿verdad? De que yo voy a poder hacer esto, pero no, en sí no es eso, ¿verdad? Sino que es el Señor que nos activa, pero creo que los primeros en ser convencidos de que Él puso algo en nosotros somos nosotros, que primero nos convence, ¿verdad? Dándonos las señales, las muestras. Pues en ese mismo sentir, yo tampoco o sea, yo había fluido en otras áreas, estado en otras situaciones, nunca me había puesto
buscar o a creer que en mí podía haber algo musical. Pero ya que hablaban de la inteligencia musical, el pastor Hines dio un ejemplo el domingo en la tarde, que él lo contrataron para darle clases a una niña, una jovencita pero que tenía cierta dificultad, pero él dijo que con la repetición, pues así se iba activando. En fin, algo similar sentí yo para mí, pero fue porque conforme me metía en adoración con el Señor, yo iba recibiendo alabanzas. Pero yo en el momento que estaba metida en la oración, yo recibía la alabanza y yo la cantaba, o sea, era como el cántico nuevo, ¿verdad? Yo empezaba a fluir, a cantar, a adorar. Era mío para él, ¿verdad? Así lo sentía yo. Pero eso de pronto me ocurrió mientras yo estaba trabajando. Vaya que trabajando, ¿no? Pero no, la verdad es que estaba en Galerías Prima y yo estaba encargada en kiosco. Y cuando no había mucha afluencia, yo me ponía a escribirle al Señor. Siempre me gustó escribir poemas. Entonces, pero yo al Señor le escribía. Y en eso me di cuenta que no era un poema, sino que era una canción. Porque empecé a recibir el tono de la canción. Y yo puedo guardar la letra, pero ¿cómo guardo el tono? Dije, en ese tiempo era otra la forma, no tenía cómo guardar un audio o algo. Entonces dije, ¿cómo guardo la canción? Entonces me puse a investigar de música. Sí, recibí clases de música, pero no a ese nivel, ¿verdad? De poder trasladar la tonada. En fin, conforme pasó el tiempo, en eso me empecé a meter y compramos un teclado. Mi esposo me lo compró, pero hasta el día de hoy no le he podido aprender a tocar. Qué vergüenza, digo yo. Pero entonces, pero aún así me puse a escribir las notas, porque encontré varios cursos gratis, escribí las notas en cada tecla y así pero aún así no he logrado escribir la tonada de las letras, a pesar de que tengo la letra y la tonada. Entonces, sí me ayudaría un consejo. O, bueno, quizá la puedo guardar en audio, pero, en fin, ¿cómo hago yo que eso, que es para mí como un regalo, una ofrenda de amor para el Señor, es algo que yo lo pongo a los pies del Señor, pero cómo hago para que, no sé, cómo darle seguimiento, porque ha quedado en pausa? Muchas gracias, esa sería la pregunta. Amén. Bueno, hermana, mire, lo que usted tiene que hacer es, bueno, ya Dios le regaló la letra, ya Dios le regaló la tonada. Si usted quiere hacerlo de una manera más expedita, hablar con algunos de los hermanos de la alabanza, contarle la tonada, para que ellos saquen primeramente la melodía, y de la melodía después sacan ellos los acordes. Eso. Pero en lo particular, con usted, es tomar clases de teclado, ¿ya? Para poder aprender a usar el instrumento, para que le enseñen dónde suenan las notas, cómo suenan, y ya usted, sabiendo usar el instrumento, entonces cuando ya viene una tonada, usted ya poquito a poquito la saca y ya la tiene dentro del instrumento. Entonces aquí sería adquirir conocimiento. Amén. Amén. Sí, amén. Tengo que hacerlo. Muchas gracias. Se lo agradezco un montón. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Sí, hermana Elena. Amén. Y cantamos, le iba a decir yo a la hermana. Que ponga el teclado, cantamos. Amén. Amén. Papá, usted dijo algo. Trato hecho, jamás deshecho. Y mi sobrino, como no sabe hablar, dice, trato hecho, jamás les echo. Y me dio risa. Bueno. Bueno, hermanos, ya son las 9 y algo. Yo creo que
Vamos a dejarlo hasta acá. Ah, hermano Sabino, levantaste tu mano, dime. ¿Estás ahí, Sabino? Levantaste tu manita. Sabino, ¿se te levantó la manita o no puedes activar el micrófono? Ahorita se va a conectar, papá, dele un minutito. Ah, va. O que se conecte del tuyo. Ah, o no está en el trabajo. Papá, ¿sí me escucha? Hermano Sabino, Dios te bendiga. Es que se desconectó el Wi-Fi por eso. Ah, bueno. No, es solo, ¿cómo se lo explico? Porque es que me estaba de resonar en la mente, bueno, la sabiduría. Yo entiendo que en Santiago 3:15, creo que es donde aparece la sabiduría que viene de lo alto, la terrenal y la diabólica. Entonces, buscando algo que la verdad que curioso, yo me puse a buscar ahorita qué significaba la sabiduría. Y bueno, pues como Google todo lo sabe, entonces me metí a Google, ¿va? A ver qué es lo que decía Google, ¿va? Y me gustó algo que tal vez podría ayudar. No sé si me permiten compartir la imagen. Déjenme ver. No. Ahora que estoy compartiendo pantalla, ahora me salgo, ¿ah? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, más que todo me lo envió me metí al WhatsApp. Eso no. Esta. Eva, quiero ver algo. Solo quiero ver cómo se mira aquí, para que voy a agrandar un poquito la imagen para que puedan ver. Ahí. Para que puedan leer, porque, bueno, se lo leo yo, pero dice la sabiduría o experiencia. Es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. La sabiduría y la moral se interrelacionan, dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio. Algunas veces se toma la sabiduría como una forma especialmente bien desarrollada de un sentido común. Ok. Ajá. Mira, pues nosotros muchas veces nos apoyamos en algunos conceptos que ha estudiado la ciencia, la psicología, pero obviamente estos conceptos, los que nosotros tomamos es porque están apegados al concepto bíblico. La sabiduría está íntimamente relacionada con la inteligencia, pero, o sea, nadie que tenga sabiduría de lo alto, no puede no actuar con inteligencia. Van de la mano. Por eso en Proverbios dice, la sabiduría dice que con ella habita la inteligencia, dando a entender que son una pareja. Tenemos que entender que también, aparte, la sabiduría y la inteligencia es una unción, es un espíritu. ¿Ya? Es un espíritu que viene de parte de Dios. El Espíritu Santo comanda una serie de espíritus. Entre ellos está
el espíritu de la sabiduría y el espíritu de la inteligencia. Pero esas son unciones, son entidades espirituales. Hay una sabiduría, pues el nombre que se le da es primigenia, de donde derivan las otras sabidurías, pero esta sabiduría primigenia es una entidad que está descrita en Proverbios 9, cuando la sabiduría empieza a decir que ella estaba con el Señor antes de que el Señor empezara a crear todas las cosas. Entonces la sabiduría es un ente espiritual, es un personaje. No es solamente nuestra capacidad de... No, eso es bien complejo. Cuando nosotros vemos la sabiduría en la Biblia, hay, aparte de la primigenia, hay 7 sabidurías, que son las 7 columnas de la sabiduría. Aparte de las 7 columnas de la sabiduría, hay 5 sabidurías específicas que tipifican a cada uno de los ministerios. El concepto de sabiduría es muy complejo en la Biblia. No lo podemos reducir solamente a un significado de un diccionario. Nos puede apoyar. Pero básicamente este significado, lo que nos leíste, decía que para ser sabio, primero hay que ser inteligente. Y no, no es así. Van de la mano, van totalmente de la mano. Nadie que es sabio puede no ser inteligente. Pero hay gente que es inteligente, pero no es sabia. Muy inteligente, tiene mucha habilidad para algo, pero no es sabia. Entonces eso es algo que tendríamos que explicar y es muy, muy amplio. Sí, papá, pero lo que a mí me llamó la atención y sinceramente sí me gustó, no fue el concepto que dio, sino que para mí lo que logré entender fue que la sabiduría que viene de lo alto es lo que nos capacita para tener inteligencia. Eso fue lo que yo logré entender, porque yo creo que no, como dice, si no tuviera sabiduría, pues uno no fuera inteligente y no haría lo correcto. Con los términos que hemos dado, la inteligencia vendría a ser una especie de receptor para que caiga la sabiduría y poderla usar. Como te digo, lo que tú me estás diciendo, sí, la sabiduría nos capacita, pero hay que analizarlo muy bien y de un solo concepto, de un diccionario, no podemos generalizar lo que nosotros vamos a creer. A veces cuando vemos al apóstol que pone un concepto de un diccionario, pues él no lo hace para basar la doctrina en el concepto del diccionario. Él lo usa para poder trasladar el pensamiento de lo que quiere decir espiritualmente, para que sea más entendible para nosotros. Pero no saca la doctrina del diccionario, principalmente si es secular, no. Lo usa como una herramienta para que él poderse dar a entender. Es por eso que nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando leemos y vemos por qué nos podemos equivocar si agarramos solamente el concepto de un diccionario. Por ejemplo, hoy les puse que cómo se dice en latín, ¿ok? Pero fue para apoyar el concepto de tabún. O sea, la gente ha entendido que es la inteligencia, pero ahí está en la Biblia. Pero no baso el mensaje del diccionario, no puedo hacer eso. Y con eso sí yo tengo que ser muy cuidadoso, porque si no, voy a empezar a meter pensamientos humanistas dentro de lo que yo creo, y eso es peligroso. Amén. Papá, gracias. Que te bendiga. Bien, hermanos, ahora sí, si me acompañan a orar, por favor. Si me acompañan a pedirle al buen Dios que
que nos bendiga. Oh, papito lindo, Dios bueno, Dios santo, venimos delante de ti, papito lindo, suplicantes, necesitados, oh Jehová Dios, de tu misericordia. Te damos gracias, papito lindo, por lo que tú nos has enseñado hoy, y queremos que lo que sea tu palabra, lo que sea tu unción, papito lindo, oh sí, Señor Dios, esté sobre nosotros para que podamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tomar lo que es tuyo y que esto entre en nosotros y dé el fruto que tú quieres que dé. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga, que pasen muy buena noche. Con la ayuda de Dios nos seguimos viendo el sábado y el domingo. Feliz noche, papá. Bendiciones. Buenas noches a todos. Que Noche. descansen.